Bueno, siguiendo con el video anterior, vimos las distintas operaciones matemáticas y determinamos que para indicarle a Excel que vamos a usar una operación matemática, debíamos utilizar referencias, donde la celda la indicábamos con la letra de la columna y la fila, y el signo igual. Pero ustedes imagínense hacer toda una suma u operaciones detallando uno por una las celdas. Sería muy engorroso. Entonces, para ello, digamos, uno de los botones principales que nos ofrece Excel y que sería, digamos, de las opciones básicas que cualquier persona que maneje Excel debería saber, es la opción del botón autosuma. Que a mí el botón autosuma me gusta decirle letra sigma, porque si presiono el simbolito, el triangulito que aparece a mi derecha de la palabra autosuma, hago un clic, ustedes pueden observar que no solo me aparece la operación suma, ¿sí? Que fíjense que posicionándome en cada una de ellas me dice qué es lo que hace, sino que también me permite calcular el promedio. Tengo la función contar números, un max, que hace referencia a un máximo, y un min, que hace referencia a un mínimo. Y la opción de acceder a más funciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que a mí me permitirá que yo no utilice, digamos, una por una las referencias, sino que empiece a agrupar y a hacer el uso de las funciones. Por ejemplo, yo me voy a parar en la celda B1, voy a ingresar ciertos valores hasta la celda B3 y parándome en B5, o sea, dejando una celda de por medio, voy a presionar el triangulito y elegir la opción de la función suma. Fíjense que automáticamente en pantalla, ¿qué me aparece? Signo igual para indicar que vamos a hacer una fórmula, función u operación. Suma, la palabra de la función, y seleccionado dice de B1 a B4. En el medio, dos puntos. ¿Qué significan esos 2 puntos? Digamos que yo, en vez de especificar uno por uno los elementos de la suma, como lo hice anteriormente y manualmente, voy a especificar el rango. O sea, la celda que me aparece por delante de los 2 puntos, en este caso B1, es la primera celda del rango y B4 la última. O sea, yo con los 2 puntos, ¿sí?, estoy seleccionando rangos. Y si ustedes observan debajo de la función suma, me aparecen una breve, a ver si podemos darle un poquito más de zoom, si se ve. Vamos a aceptar primero la función y después vamos a tratar de dar un poquito más de zoom. No, bueno, esta parte no se ve. Ustedes pruébenlo en su Excel, si no se alcanza a ver en el video. Fíjense que me da la opción de cómo está configurada la función. No se olviden de los paréntesis de apertura y de cierre de la función. Fíjense que dice número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, puntos suspensivos. Estos número 1, número 2 que aparecen entre punto y coma se les llaman argumentos. Estos argumentos, como nosotros tenemos puntos suspensivos, significa que pueden ser infinitos. O sea, infinito en lo que me permita la memoria de la máquina. Es decir, si yo pongo rango B1 a B4, punto y coma, fíjense que debajo se me pone en negrita el número 2 y me toma este primer rango como un número 1. Digo, bueno, que el segundo rango a sumar, por ejemplo, o el segundo argumento a sumar, sea de la celda, aunque no tenga nada, de 5, 2 puntos de 6. Yo puedo también especificar en el argumento que, bueno,
dijimos que siempre convienen ser celdas, no necesariamente un rango, puede ser una sola celda. Por ejemplo, F5. Puede ser también otra función, ¿sí? En este caso podemos usar la función promedio. Promedio, escribo, abro paréntesis y elijo también un rango, por ejemplo, el rango B1 a B3. Punto y coma. Puede ser un número, o sea, un dato, un número solo, digamos, sin que esté en una celda en particular. Que esto no era aconsejable, ya lo dijimos en otros videos. O sea, un argumento, volviendo, puede ser un rango, que son los que identificamos como con 2 puntos, una celda sola, una función cualquiera y un numerito. No nos tenemos que olvidar, fíjense que acá, a su vez, en la barra de fórmulas, arriba, en la barra de función, me falta cerrar el paréntesis correspondiente a la función suma, porque si no me va a dar un error. Doy Enter y fíjese que acá me calculó todo esto. ¿Qué pasa si yo vuelvo a presionar, me paro más lejos y vuelvo al botón autosuma y presiono la opción suma? Fíjense que lo primero que me hace, no me seleccionó ahora desde B1, sino desde B5 a B6. ¿Por qué? Porque lo hace a partir de la celda que encuentra número, o sea que encuentra dato numérico, desde ahí hacia abajo. Como yo por encima de la B5 tengo una celda en blanco, no me lo considera y por ende no logra ver las 3 primeras celdas. Si yo quisiera sumar las 3 primeras celdas como era el ejercicio original, lo que hago es con el mouse selecciono, elijo el rango, doy Enter y ahí obtengo el resultado. Recuerden que los argumentos, digamos, en este caso la función suma y la mayoría de los que están en el botón de autosuma tienen puntos suspensivos, es decir, sus argumentos pueden ser ilimitados, o sea, dependiendo de la capacidad de memoria o de la capacidad de lo que soporte el programa. Pero hay otras funciones que ya vamos a ver cuando arranquemos, por ejemplo, como las funciones lógicas, las condicionales, que tienen cantidades de argumentos específicos. Digamos, estos son finitos, o sea, no pueden ser ilimitados. Y cada uno va a tener que cumplir cierta condición. Bueno, pero eso lo dejamos para más adelante. Siguiendo con las operaciones, esta es la operación suma. Yo quiero calcular ahora el promedio. El promedio de una función. ¿Qué hago? Me voy al botón de autosuma, elijo el promedio y selecciono mi rango de B1 a B3. Recuerden que el promedio, ¿qué es? ¿Qué estoy calculando con el promedio? O sea, el promedio, si nosotros nos acordamos cómo calculábamos el promedio de notas de las escuelas, es la suma de nuestros elementos, en este caso 15 más 20 más 30, y lo divido por la cantidad de elementos que tengo. O sea, ¿qué está haciendo? Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que está haciendo la función promedio? Hace 15 más 20 más 30 dividido 3. Ese es el cálculo matemático que me está haciendo esa función. Luego, si yo utilizo el máximo, la función máximo, ¿qué me va a hacer? Fíjense que esta palabra es prácticamente transparente. Lo mismo que mínimo. Digamos, si yo me paro, elijo un máximo y me voy al botón autosuma,
elijo max, la función max, lo que va a hacer, volviendo a elegir de la celda B1 a B3, es seleccionar la celda que contenga el dato más alto. Y la función min, lo que va a hacer, vuelvo a elegir el mismo rango, es seleccionar el dato, o sea, la celda o el dato que contenga el valor más pequeño. Miren lo que dijimos en la primera clase. Esto es lo que realmente tiene la celda, ¿sí? Sin embargo, lo que yo veo es el resultado. ¿Qué hace la función contar números? Contar números. En algunas otras versiones solamente aparece como contar, en algunas otras versiones de Excel. Si ustedes no tienen la versión 2013 instalada en su máquina, no se hagan problema. Todas estas funciones se encuentran en las otras versiones de Excel, o sea que las pueden practicar de la misma manera. Si yo me voy a la función contar números y selecciono, vamos a poner de la celda B1 a B3, lo que hace es contarme cuántas celdas están ocupadas por datos numéricos, ¿sí? Fíjense que si yo acá tengo el mismo rango, B1 a B3, borro la celda B2, además de cambiarme los otros valores de las operaciones, fíjense que el contar números, que es el que estamos viendo ahora, me pasó a 2. Lo mismo si yo en vez de dejar en un espacio en blanco pongo una letra, no me la va a considerar, porque lo único que está considerando son las celdas que están ocupadas y que son datos numéricos. Esto debería funcionar si yo pusiera fíjense, pongo un horario, que para Excel es un número, fíjense que me lo sigue considerando de la misma manera. Bueno, con esto hicimos un repaso rápido de las funciones que tiene el botón autosuma.